Muy buenos días, mis queridos hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Hechos 17, del versículo 16 al versículo 34. El día de hoy vamos a terminar este capítulo 17. Y el tema del día de hoy son atributos de Dios. Vamos a comenzar dando lectura. Bueno, antes de dar lectura, recordemos que Pablo estaba precisamente la clase pasada, vimos que estaba en Tesalónica y después partió a Berea, 80 kilómetros de distancia entre estas dos ciudades. En Berea, recordemos que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque ellos recibían la palabra del Señor con solicitud. Ellos simplemente tenían un corazón dispuesto a querer escuchar y sobre todo tomaban mensaje para ellos. También otra cosa que los identificaba como nobles a los de Berea, recordemos que era que aunque fuera Pablo el que estaba predicando, ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Y otro de los puntos que miramos y otra de las responsabilidades que debemos tener como iglesia, que vimos en la clase anterior, es precisamente que tenían una comunión diaria con el Señor, porque dice que revisaban y escudriñaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo decía era cierto. Entonces, ese cada día, mi hermano, es tener una relación diaria con nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, a través de su palabra, a través del ayuno. Ya sabemos, como cristianos, hemos dado varios puntos y varias clases con respecto a cómo tener una relación con el Señor, ¿no? Y vemos que esa gente de Tesalónica va a Berea, no les importa caminar 80 kilómetros. Con el simple hecho de ir a censurar a Pablo era suficiente. Así que esta gente va de Tesalónica, esos judíos van hasta Berea por Pablo. Y Pablo, nuevamente, los hermanos lo sacan de ahí. Y ahora en esta ocasión se lo llevan por barco. Si puedes ver este mapa, lo llevan por barco y va de Berea hasta la ciudad de Atenas. Y lo interesante es que va solo Pablo, y Pablo está en Atenas en este momento solo, aunque mandó indicación diciéndole que tanto Timoteo como Silas lo más pronto que puedan, que se pueda encontrar con ellos, que se regresen o que lo sigan, mejor dicho, manda estas instrucciones. ¿Y qué tenemos ahorita? Pues a un Pablo solo en Atenas. Así que ahí comienza el versículo 16. Dice que mientras Pablo esperaba a los hermanos en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mi hermano, estamos a punto de ver en este Hechos 17, 18, cómo Pablo llega a estas tres ciudades importantes de ese entonces y de esos tiempos. La ciudad de Atenas, la ciudad de Corinto, que la clase pasada lo vamos a ver, y la ciudad de Éfeso. Son ciudades, no son metrópolis, son megápolis, son ciudades grandes de comercio, y vamos a enfocarnos el día de hoy en Atenas. Atenas no era una ciudad muy grande de habitantes, pero Atenas era Atenas. O sea, Atenas tiene su historia increíble. Atenas es la ciudad de Aristóteles, la ciudad de Platón, la ciudad de Sócrates, la ciudad donde nació la democracia. Un centro intelectual muy importante. Filosofía en las calles, mi hermano. Filosofía en todos lados. Si había escuelas de filosofías en esos tiempos, en los años 50, era precisamente en Atenas. Así que Atenas era una ciudad intelectualmente muy importante, con decirte que se jactaban de sus conocimientos. El conocimiento, como dice Pablo más adelante en una de sus cartas, el conocimiento envanece, pero el espíritu vivifica. Así que aquí lo que vamos a ver el día de hoy es que está una ciudad entregada a la idolatría y Pablo predica en algo que le llaman el Areópago. No, está precisamente en el Areópago, es como si estuviera, si lo traemos a la actualidad, es como si estuviera en el centro de convenciones de Oxford o una cosa de esa, ¿no? De Harvard. Y ahí está Pablo, ¿no? Va a empezar Pablo a predicar ahí. ¿Por qué? Porque ve una necesidad grande. Así que, mi hermano, Atenas es una ciudad muy filosófica. Los grandes filósofos son de Atenas y había varias maneras de pensar en las cuales se hicieron doctrinas. Pero lo peor de esta ciudad es que abundaban los dioses. Había dioses para todo, mi hermano. Había dioses
para la guerra, el dios del amor, el dios del trueno, el dios del mar, etcétera. Y cada dios tenía su templo. Así que si lo vemos en la actualidad, no estamos tan distantes. Vivimos en un país que es sumamente idólatra. Sumamente idólatra. Hay altares en todos lados que revelan la sociedad tan religiosa en la que vivimos. Así que tenemos que identificarnos con lo que Pablo hizo en esta ciudad. Y aún en medio de tanto orgullo, de tanta jactancia por el conocimiento y por tantos dioses, en medio de tanta idolatría, mi hermano Pablo nos va a enseñar en esta clase que no podemos callarnos, no podemos callarnos. Y Pablo está esperando, pero mientras está esperando, ve en esta ciudad una ciudad idolatría, envanecimiento, en conocimiento, una ciudad perdida completamente. Y lo que hace Pablo simplemente no puede callar. El Espíritu hace que Pablo hable, ¿me entiendes? O sea, es Dios tratando de hablar a través de nosotros y muchas veces nos pasa de esta manera, ¿no? ¿Qué hizo Pablo entonces? Cuando vio la ciudad llena de idolatría, ¿los agarró bibliazos? No, mi hermano. Porque agarrando bibliazos la gente no se consigue nada, ¿no? Lo que hizo Pablo es lo que está en el versículo 17. Dice, así que, cuando vio esta ciudad de idólatras, dijo, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Nuevamente esta palabra de discutir, ya lo explicamos la clase pasada, es dialogar. Y básicamente lo hacía el diálogo Pablo en dos escenarios, en las sinagogas y en las plazas, ¿no? Con los griegos. O sea, tanto judíos en sinagogas como en plazas con los griegos. Así que Pablo, al ver esta ciudad tan idólatra y esta gente tan idólatra, no se sacaba de onda, bro. Así como tú y yo a veces nos sacamos de onda cuando vemos a la vecina, no, es que la vecina santera y a veces como que te da hasta temor ir porque dices, ¿para qué? ¿Para qué pierdo el tiempo yéndole a llevar el mensaje de Cristo a una persona tan idólatra? No, Pablo no lo hace así. Si tú tienes una vecina de esta manera, un familiar de esta manera, mi hermano, el amor de Cristo también nos puede alcanzar. Así que en ese mismo amor, en vez de estarte quejando de tu vecina que es santera o que X santo, lo que debes hacer es simplemente amarlo y servirlo. Es lo que hizo Pablo, ¿no? Es el ejemplo que podemos ver a Pablo. Así que yo me imagino a Pablo tal vez acercándose con alguno de ellos y miraba pues cada uno de los templos, miraba las estatuas probablemente que había ahí de piedra o de algún metal. Y yo me imagino que Pablo se acercaba a ellos y les decía, oye, ¿y este Dios qué rollo? ¿Qué hace? Explícame para entender, ¿no? Y a lo mejor alguien le contestaba diciendo, no, pues este Dios es Dios Poseidón, es el Dios del mar, y cosas así, ¿no? Y entonces Pablo es donde aprovecha precisamente y dice, ok, este es el Dios del mar, pero ¿sabes qué dice la Biblia del mar? Y empieza a predicar, ¿no? Empieza a predicar al Dios que creó el mar, no al que simplemente es el mar, sino al mismo Dios que creó el mar. Entonces, Pablo aprovechaba estas circunstancias para poder predicar la palabra del Señor. Nada más que aquí hay alguna diferencia, porque lo que va a pasar es que Pablo lo llevan precisamente a algo que le llaman el Areópago. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 17. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea, pensaban que estaba loco, que estaba hablando otras cosas. Otros, ¿no? Otros le daban la razón a Pablo y dicen, parece que este está predicando nuevos dioses, ¿no? Porque recordemos que los atenienses, ellos adoraban que llegara dioses nuevos. Este no está loco, está hablando de nuevos dioses y habla en plural, nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Recordemos que los fenómenos naturales también tenían dioses en Atenas, como por ejemplo el trueno, ¿no? Tenía su dios. En este caso, ellos pensaban que Jesús era un dios y que la resurrección era otro dios. Entonces, ¿quiénes son estos epicúreos y los estoicos? Pues son dos maneras filosóficas de pensar diferente. Por ejemplo, los epicúreos, ellos decían que tenías que vivir plenamente y que tenías que vivir en placer para ser feliz, ¿no? O sea, nada ni las cosas malas se interponen en la felicidad. Decían que los dioses sí los habían creado, pero que ya no interactuaban con la gente. O sea, ya no interactuaban con ellos. Y no creían en la resurrección, en la vida después de la muerte. Entonces estos epicúreos decían, bueno,
queremos buscar la felicidad, queremos encontrar la felicidad está en el exceso. Vamos a hacer lo que al cuerpo se le antoje básicamente, ¿no? Y si te pones a pensar, hay ideologías muy similares hoy en día. Por otro lado, estaban los estoicos. Los estoicos, para variar, decían que la felicidad, para encontrar la felicidad plena se necesitaba dejar los placeres. Era una versión muy encontrada, ¿no? Así que, básicamente, estas eran las dos filosofías. Y lo que hace en el versículo 19 es que toman a Pablo, porque están viendo que hay información nueva para ellos y ellos amaban conocer. Entonces lo traen a un lugar que le llaman el Areópago, que viene siendo como un tipo de plaza, un tipo de estrada, un centro de convenciones en los cuales toda esta gente, todos estos filósofos se sentaban para escuchar lo que alguien más viniera a decir, ¿no? Entonces, dice, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que tú hablas? Y Pablo aquí va a cambiar su discurso, mi hermano. Algunos piensan que este discurso de Pablo, que a Pablo le dio miedo tanta gente, tanto conocimiento, tantos dioses, que Pablo cambia su discurso y lo hace de una manera muy light. Porque dicen estos comentaristas que lo hace de una manera muy light porque en ninguna parte se menciona a Jesucristo ni se menciona la parte de la salvación. Por otro lado, hay otros comentaristas y yo concuerdo con ellos, es mi manera de pensar. No tiene que ser la tuya exactamente. Por otro lado, algunos otros dicen que Pablo realmente sí marcó lo necesario y puso algunos puntos sobre este discurso tan diferente de Pablo. Y yo concuerdo con esta idea, con esta ideología de que no es que Pablo lo haya hecho muy light, sino que simplemente el público era diferente. O sea, tú no puedes llegar con los atenienses y decirles, oiga, no, es que lo que dice el profeta tal, porque la gente se te iba a decir, ¿el profeta qué? O sea, no iban a saber de quién estaban hablando. Entonces, ¿cómo predicarle a un público que ni siquiera sabe que existe Jehová, brother? Que ni siquiera sabe que existe un Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cómo poder predicarle a ese tipo de público? Y es precisamente lo que vamos a ver. Entonces, Pablo lo que hace es dar un discurso omitiendo el Antiguo Testamento porque no iban a entender lo que decía el Antiguo Testamento, pero básicamente iba a estar hablando de los puntos más sobresalientes del Señor, de uno de los puntos más sobresalientes del Señor. Y lo que trata de presentarles es a un Dios diferente a lo que ellos conocen. Y empieza a mostrar los atributos del Dios Altísimo. Así que lo que podemos ver en el versículo 20 es... versículo 19 nuevamente dice, tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podríamos saber qué es esta nueva enseñanza de que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Sí? Ahí le gustaba a la gente, a esta gente le gustaba lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y si te pones a ver, esta actitud tampoco es tan diferente a lo del día de hoy. A la gente actual, o sea, a nosotros en la actualidad nos gusta lo nuevo. ¿Y cuántas horas te pasan en el Facebook nada más dando scroll? O sea, checando qué hay de nuevo. Y a lo mejor llega un momento en el que el Facebook te dice como Netflix, ¿en serio todavía estás viendo Facebook? Y se regresa automáticamente y otra vez vuelves a ver, nada más para ver qué hay de nuevo. Y perdemos tiempo y tiempo y tiempo. ¿Por qué? Porque queremos saber qué hay de nuevo. Entonces, esta gente se interesaba en lo nuevo, en oír algo nuevo. Y aquí es donde Pablo aprovecha el escenario, el Areópago, que es un escenario bastante grande, es un escenario bastante importante para estos filósofos y para esta ciudad. Y Pablo comienza a predicarles. Entonces Pablo dice, el versículo 22, dice, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en la cual estaba esta inscripción. Decía, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y es que los atenienses tenían tanto
tanto temor a los dioses, que a cada dios que ellos creían que existía les hacían un altar. Y cuando incluso había algunos altares que ponían al dios no conocido, porque ellos pensaban, dicen, bueno, vamos a poner este altar aquí, por si algún dios se nos escapa, ¿verdad? Y no se va a enojar porque no lo estamos adorando. Algunas otras versiones dicen que lo que hacían era agarrar un animalito y lo iban a sacrificar. Entonces, cuando había algún problema de, ¿cómo le llaman? Algún problema de escasez, algún problema de que no llovía, problema de comida o algo, entonces ellos decían, hay un Dios que está enojado y tenemos que hacer un sacrificio. Entonces agarraron un animalito, lo soltaban y empezaba a caminar, ¿no? Empezaba a caminar, a caminar, a caminar. Y donde se detuviera el animalito, ahí observaban cuál era el altar al dios, o sea, qué altar estaba cerca, se acercaban a ese altar y si era de el dios trueno, lo sacrificaban al dios trueno porque decían, bueno, el dios nos está pidiendo que le hagamos el altar. Pero el problema era cuando ese animalito llegaba a un lugar donde no hubiera ningún altar cerca, ¿no? Entonces, no había ningún altar cerca y lo que hacían era poner ahí un altar y ponían precisamente esta inscripción, perdón, al Dios no conocido. Hacían un altar al Dios que ni sabían ellos qué era, simplemente adoraban algo, ¿no? Y Pablo aprovecha esto, que es lo que miraba precisamente en esta ciudad idólatra, aprovecha y dice, pues yo he estado pasando, he estado observando, mirando los santuarios que han hecho, y allí también un altar, el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Y, y lo increíble es que lo están adorando. O sea, no sé si te recuerdas esta parte de la escritura, pero dice la palabra del Señor que adoran lo que no conocen. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Y los atenienses lo estaban haciendo también. Adoraban lo que no conocen. Dice, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y de ahí se gancha Pablo para comenzar el discurso diciendo en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y lo primero que nos empieza a dar Pablo en este discurso a los atenienses es precisamente atributos de Dios. A diferencia de todos los dioses, nuestro Dios, hermano, es un Dios creador, ¿sí? Nuestro Dios es un Dios creador. Los dioses que ellos adoran no crearon nada. Ni Zeus creó. Es más, Zeus es el usurpador, le quitó su lugar a su papá. Los dioses que ellos están adorando, el Dios del amor, el Dios del trueno, no lo crearon. Pero Pablo le está presentando, bueno, todos esos dioses están, si se les puede llamar dioses, por eso están escritos con D chica, todos esos que ustedes consideran dioses, están por debajo, muy por debajo de mi Dios, porque el Dios que yo les vengo a presentar es un Dios que creó todo, de la nada creó todo. Y lo segundo que puedes notar en este discurso de Pablo es que no nada más lo creó, así como pensaban los epicúreos. ¿Te acuerdas que los epicúreos decían, bueno, si Dios creó, hay un Dios que creó todo, pero los dioses ya no interactúan con la gente? Bueno, este Dios no nada más creó, sino que es Señor del cielo y de la tierra. Y aquí Pablo menciona un segundo atributo de Dios. Es un Dios que señorea. No nada más creó y se olvidó como pensaban ellos, sino que está reinando en todo el mundo. Y una tercera característica o atributo de nuestro Señor es que es un Dios omnipresente. Le está diciendo Pablo, a diferencia de los que ustedes están adorando, este Dios, Jesús o Jehová, no habita en templos hechos por manos humanas. No está habitando en estos templos, porque es tan grande que no cabe dentro de los templos. Es tan grande, Él hizo todas las cosas. Es ilógico pensar que un Dios que crea las cosas se encapsule dentro de lo que creó. Es un Dios que está por encima de todo. Así que es un Dios omnipresente que estaba en Jerusalén, que ha estado en toda la tierra y que ha estado en todo el universo y en todo lo creado. Es un Dios omnipresente. Y con estos tres atributos, Pablo comienza describiendo al Señor. Él comienza describiendo a Dios. Y nos vamos al versículo 25. Dice, este versículo 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y aquí podemos notar un cuarto atributo. Tenemos a un Dios, mi hermano, está Pablo presentando a un Dios que provee.
Dios no necesita que le adoremos. Nosotros somos los que necesitamos adorar a ese Dios. Y al contrario de la filosofía que los epicúreos ya decían de que Dios se había olvidado, los creó pero ya no interactúa con el mundo. Bueno, este Dios está señoreando, pero está proveyendo. Y dentro de esta provisión dice que no es honrado por manos de hombres como si Él necesitase algo. Dios no necesita nada, ni nuestra adoración. Nosotros la necesitamos. Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Si hay alguien que está en este momento sustentando tu vida así, a ti que estás escuchando y viendo este video, si hay alguien que está sustentando tu vida, es Jesucristo. Y Pablo está presentando este Dios. Versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Nuevamente, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, mi hermano. Y aquí Pablo está presentando otro gran atributo del Señor. Tenemos un Dios que ama, que adora la comunión. Nuevamente los epicúreos decían, Dios creó, pero ya no hay interacción del Dios con la creación. Bueno, nuestro Dios no nada más interactúa, Él ama que estemos en comunión con Él, al grado, mi hermano, que prefija los tiempos, que prefija el orden de los tiempos, los límites de cada uno de nosotros, la fecha en la que vamos, en la que nacemos, la fecha en donde nacemos, las cosas que suceden en nuestra vida, todo esto lo ha prefijado para que en algún momento de nuestra vida le busquemos a Él, para que le hallemos y para que no se aleje de nosotros, ¿me entiendes? Dios ha hecho todo posible para que tú, que estás escuchando este mensaje, él puso tu fecha de nacimiento, Él puso tu lugar de nacimiento, Él le ha puesto todas las circunstancias para que le busques, porque ama la comunión y ama que tú tengas comunión con Él. Y ese es un quinto atributo que Pablo resalta en este discurso a los atenienses. Vamos al versículo 28. Dice Pablo en su discurso, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Así que hay un atributo marcado en este lugar. Pablo está en Atenas y lo que está viendo son un chorro de esculturas semejantes. Ahora imagínate a Medusa cómo estaba con su cabeza y su cabello eran serpientes. O sea, era imaginación de hombre. Entonces Pablo dice, el Dios que le estoy presentando, el Dios que le estoy diciendo es imagen, somos imagen de Él, somos hechos de la misma imagen, de la misma semejanza. No podemos pensar que si es nuestra semejanza de carne y de espíritu, no podemos pensar en dioses hechos de oro o de plata o de piedra o incluso esculturas de arte o alguna imaginación de alguien que se le ocurrió. No podemos estar adorando esto. Y Pablo remarca un atributo ahí diciendo, tenemos un Dios a nuestra imagen. A lo mejor se escucha mal, pero realmente nosotros somos la imagen de Dios. En pocas palabras, lo que estamos tratando de decir es que somos linajes suyos, y siendo linajes suyos, ¿por qué tomar material diferente como piedras o metales y de ahí crear dioses para nosotros mismos adorarles? ¿Entiendes? O sea, le está diciendo a los atenienses, qué padre que ustedes sepan mucho, qué padre que ustedes se jacten de tanto conocimiento, pero no es posible que no se den cuenta que ustedes están haciendo un dios de algún material corruptible, de algún metal, de algo de oro, algo de plata, o incluso de alguna escultura de piedra, una escultura muy bonita, que ustedes mismos como hombres los hagan y que todavía se hinquen a adorarles. ¿Para qué les sirve tanto conocimiento? Entonces Pablo está diciendo, no,
el Dios que tenemos es a nuestra imagen, es un Dios en espíritu, entonces no podemos hacerlo de ninguna otra manera para adorarle, porque se adora en espíritu. Versículo, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, me encanta Pablo cómo se para enfrente del Areópago, y estaba Pablo enfrente, y le dice ignorantes, ¿no? Le está diciendo ignorantes a todos los atenienses. Pero lo bonito de esto es diciéndole, bueno, qué padre que tu ignorancia, o sea, qué chida tu ignorancia, pero Dios lo está pasando por alto, ¿me entiendes? Y es que sí hemos vivido muchas veces. Digo, yo me consideraba o me considero que era una persona antes de Cristo idólatra. Adorando y poniendo veladoras a medio santo podía ver e imaginar. Creyendo en cantidad de amuletos increíbles. Pero a pesar de mi ignorancia, Dios pasó por alto eso. Dios pasó por alto eso. Dice, ahora, ya una vez que lo ha pasado por alto, dice, manda a todos los hombres de todo lugar, no nada más a los judíos, a todos los hombres de todo lugar, incluyendo a ustedes, sabios, que se arrepientan de su ignorancia. Y esto es un séptimo atributo de el Dios que Pablo está presentando, que es un Dios misericordioso. Al contrario de los dioses que ellos adoran, porque tenían que hacer sacrificios por la ira del Dios. Ellos empezaban a ver que había tormenta y no sé, trataban de sacrificarle a ese Dios porque estaba enojado. Bueno, Dios tiene misericordia de nosotros. Y es el Dios que Pablo está presentando. Versículo 31. Dice, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí Pablo remarca un octavo atributo y el último que podemos ver. Sí tenemos un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios justo, porque hay un tiempo establecido, hay un día en el cual el mundo será juzgado con toda justicia del Señor. Pero va a ser juzgado por aquel varón, y aquí es donde entra Jesucristo, aunque algunos comentaristas digan que no mencionó a Jesucristo en el Antiguo Testamento, aquí lo menciona. ¿Quién va a juzgar al mundo? Aquel varón a quien el mismo Dios Padre designó, que es Jesús. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Está hablando de Jesucristo. El octavo atributo es un Dios justo. Así que continuamos con el versículo 32. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, y aquí es donde entra la controversia para los conocedores de los atenienses. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos empezaron a burlar y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú predicas, mi hermano, la palabra del Señor, la gente puede reaccionar de esta manera. Unos se van a burlar de ti, porque piensas que hay vida después de la muerte. Porque estás hablando de un pecado, estás hablando de términos diferentes. Cuando la gente se siente buena, por así decirlo, y se sienten justos, se sienten buenos. Obviamente, si tú vas y le dices en tu mensaje que somos pecadores y que por eso Cristo murió por nosotros, se van a burlar de ti porque dices, yo no soy tan malo. Pero también otra gente, otra parte del público que te va a escuchar, te van a decir lo segundo. Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, como que está muy padre el mensaje que me estás dando, pero ahorita no tengo tiempo. Déjame hacer mis cosas y luego regreso. Es como el Señor Jesús le dijo a esta persona, ¿no? A uno de los que le seguían, que le dijo, bueno, deja todo y sígueme. Y esta persona le dijo, bueno, Señor, espérame tantito, deja primero entierro a mi padre. Es decir, no estaba muerto el papá. O sea, no es que su padre ya estuviera en un velorio, sino que lo que estaba pidiendo, es decir, déjame termino de hacer las cosas, déjame termino primero que mi papá me entregue la herencia y todo lo que tú quieras, Señor, y ya después te sigo. O sea, dame chance, hago primero lo mío y luego hago lo tuyo, Señor. Hay gente que va a ser así.
Y no podemos, por miedo a estas respuestas, no podemos callar. Versículo 33, y así Pablo salió del medio de ellos. ¿Cómo salió Pablo del medio de ellos? Yo creo que decepcionado de las respuestas. Versículo 34, hay una esperanza en Atenas, porque dice, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Está hablando de muy poca gente que creyó en medio de esta ciudad tan idólatra. Mi hermano, la próxima semana vamos a ver cómo Pablo llega a la iglesia de Corinto y vamos a ver una ciudad también igual de difícil, igual que Éfeso, porque lleva acento en la E. Estas tres ciudades son megápolis y es muy difícil que el evangelio entre. Pero nuevamente, no podemos callar. No podemos callar, el mensaje tenemos que darlo. En Éfeso, Pablo cultivó bastante gente. En Corinto también. Así que la labor hay que hacerla, mi hermano. Y esto que vimos el día de hoy son los atributos del Señor, que nunca se nos olviden. Estos atributos de nuestro Señor. Y es la manera en la cual podemos presentarle el Evangelio a gente que ni siquiera tiene conocimiento de Jesucristo y mucho menos de nuestro Señor y el Padre. Así que yo espero que este mensaje, este capítulo 17, en conclusión, haya sido de mucha bendición para ti, mi hermano, como lo ha sido para mi vida. Te espero en la próxima clase, comenzando Hechos 18. Que el Señor te bendiga. Mando un fuerte abrazo.